en nuestra región. Está también con nosotros y saludo al doctor Hugo Valderrama. Por supuesto que, como siempre, vamos a hablar de cosas que a la gente le interesa, con el doctor Valderrama, que tiene su lugar en el puerto, aquí muy cerca, en Neurociencias, el puerto Neurociencias, que es tu lugar de trabajo, Hugo. Buenas tardes, feliz año también, ¿eh? Buenas tardes, feliz año. Lo estamos viendo acá por la ventana. Acá por el ventanal de la radio sí. Vemos el lugar de trabajo tuyo. del instituto, sí. En un ratito hablamos de la memoria. Sí. Podemos hablar de la memoria, podemos hablar de la motivación, de cómo hacen estos muchachos para nadar lo que nadan, ¿no? Realmente, porque estar tantas horas en el río. Doctor Hugo Valderrama, bueno, motivación, sí. Motivación, más allá de la memoria, que es uno de los temas que la intención era abordarlo. No, pero lo podemos dejar para la próxima charla, porque realmente estos eventos deportivos, yo estaba pensando, a nivel mundial, son uno de los pocos que marcan, como pasa con las Olimpiadas, la superación del ser humano contra el ser humano. O sea, más allá de la fiesta, el hecho deportivo en sí mismo, él estaba hablando de estadísticas y tiempos, y por supuesto que no es solamente una cuestión de la cabeza hacia abajo, sino de la cabeza hacia arriba, que sin saber neurociencia uno empieza a entender qué es lo que marca la diferencia al final, la capacidad del ser humano para superar el dolor, para anticiparse. Eso nombraron la palabra anticipación. Estas personas tienen un entrenamiento de anticipación al dolor muy grande. Se preparan para sufrir. Porque realmente es así. O sea, yo lo he visto, no sé lo que se siente. Yo recién... Pero ¿cómo se preparan para sufrir? Porque eso es un poco contradictorio. Porque ellos están disfrutando también yo lo digo a propósito, ¿no? Pero disfrutan el placer de nadar, hacen lo que les gusta. Tendríamos que charlarlo con ellos, ¿no? Pero, a ver, yo les digo, a nivel fisiológico, lo que sufren estas personas es una tortura. No, realmente. La acidosis en que entra el cuerpo, uno se empieza a calambrar porque no hay oxígeno a nivel del cuerpo. Inclusive deja ver oxígeno también a nivel neuronal. Se desmayan. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Entonces, sí, no, porque esto hay que promover, porque justamente no es solamente... Hay eventos, un evento deportivo donde se gana, se pierde, acá son seres humanos compitiendo entre ellos mismos y compitiendo con los seres humanos que fueron antes en el evento, como pasa en todo evento de superación deportiva. Ellos compiten, yo creo que siempre decimos que los nadadores de largo aliento compiten contra tres cosas: contra ellos mismos, contra los competidores, el resto, y contra la naturaleza. Claro. Porque en la natación de pileta vos siempre tenés las mismas condiciones, una pileta excepcional, con el mismo nivel de agua, con una temperatura correspondiente, y tenés que ser un fenómeno como los hay, Michael Phelps. Pero acá, no, acá vos tenés un día que el río está bajo, otro día está alto, que el viento es del sur o del norte, claro. Que el río, vos tocás el barro en el vado o no tocás el barro en el vado. Entonces es contra la naturaleza también. Entonces creo que lo que el doctor refiere es importantísimo. No, me estoy riendo porque en el corte yo les contaba que nado 3 kilómetros y me acalambro todo y me duele todo y sufro de una manera, y voy y se lo cuento a todo el mundo que puede nadar 3 kilómetros. Y en pileta y con el agua calentita, ¿me entienden? Claro. Preparada en regata para nadar. Y yo, para mí es todo un logro, y realmente sufro al último. Si yo podría hacer, cuando paso las 100 piletas, entro a sufrir. Porque le decía, entra en acidosis el cuerpo, no sigo, yo a ese nivel no llego, por supuesto. Pero cuando sigo un poquito más, te empezás a atontar. Entonces, ¿qué es? Todo pasa por acá. Por supuesto, pero es una cuestión de anticipación. Yo la verdad que desconozco lo fino de cada persona, cómo se entrena, pero por supuesto que hay psicólogos detrás para el que lo necesita. Ahora se especializan en psicología del deporte, y después está el que está preparado porque la formación en su vida lo ha preparado por un evento de ese tipo, pero se preparan para sufrir en ese momento y saben que van a sufrir. Pero es buena la anticipación. Si vos no te anticipás, le digo yo como totalmente inexperto que nado unas piletitas, me están diciendo que nadan 57 kilómetros. Sí, yo nado 3 en una hora, ellos nadan 57 en 6 horas, o sea, encima lo hacen 6 veces más rápido. Y si cuando yo me tiro en regatas, si no sé que a lo último voy a sufrir un poco, no llego.
Porque esto, para que me entiendan, es como cuando vos le decís a tu hijo que va a andar en bicicleta, Sí. y vos le decís, arranca con la primera vez, y decís, no te preocupes que no te vas a lastimar nunca y no te vas a caer y no te va a pasar nada. Si se llega a caer y se lastima, va a sufrir 10 veces más que si le hubiésemos dicho, no, mirá, te puedes pegar un porrazo, quédate tranquilo, es un rasponcito, y se prepara. Pero si no, es como que el cerebro se indigna, decís, me dijiste que no me iba a pasar nada. Entonces, eso se llama anticipación. Uno se anticipa al sufrimiento que va a haber, y entonces está preparado, lo que le dicen preparar, como cuando el jugador dice de fútbol o cualquiera, preparado mentalmente para ese evento, ¿sí? Y está preparado al nivel, y se va aumentando, se va entrenando, acostumbrándose a ese sufrimiento. Después, a nivel fisiológico en el cerebro, el umbral del dolor, en realidad la sensibilidad es la misma, pero la interpretación en los lóbulos temporales de ese dolor es distinta. Tienen una capacidad para interpretar el dolor diferente a la nuestra. Entonces, por eso digo que no es un evento solamente de porque nada mucho, sino que es un evento de superación, tanto física como mentalmente. Y después, bueno, lo que decíamos, la motivación, a grandes rasgos uno puede ver la motivación intrínseca y extrínseca. La extrínseca es una cuestión a ver de cuánta plata puedo ganar, de qué récord puedo pasar. La intrínseca viene, que es válida, ¿sí? Pero generalmente, hablando en general, esa motivación genera cambios que se llaman reacciones, no cambios de fondo, o sea, son a corto plazo. Frente a una motivación externa, yo puedo ir a un gimnasio 2 meses, pero generalmente al tercero ya dejo, para que me entiendan. En cambio, la motivación interna sí, se genera un hábito que te hace continuar. ¿Y qué busca la motivación interna? Más que nada placer. A pesar del dolor que le produce eso, tiene que encontrar al final, en la meta, qué placer le genera al cerebro, y el cerebro lo busca. Esto, y no es metafórico, hay un sector que se llama núcleo accumbens que se libera dopamina con el placer. Si el cerebro ahí encuentra... metiste algunas palabras que no... No, pero para que me entiendan que... Lo genera el organismo. El japonés básico que trajo Ramón de... No, pero yo nombro unos términos anatómicos para que me entiendan que no es una cuestión abstracta, no estoy hablando de filosofía, ¿sí? Sino que hay sectores que cuando el cerebro interpreta que en ese cambio de hábito que vos vas a hacer, que es cada vez llegar más lejos, por ejemplo en este evento, si vos le demostrás al cerebro que vas a encontrar placer y vas a liberar dopamina, ahí sí, es un cambio de fondo, entonces cada vez te superás más y no lo vas a dejar a los 2 meses. Eso lo pasa con cualquier deporte o con cualquier cambio de hábito saludable en general. Bueno. Se habla que el deporte de alta competencia no es sano, es por lo que está explicando el doctor. Es decir, no es sano. A nivel físico. Claro. Yo lo digo, claro, entre comillas. Claro, entrecomillado. Exactamente, que no se entienda mal. Sí. Un maratonista dice, me duele, qué placer, pero llegué a Coronda. Claro. ¿Entendés? Sí, el placer de llegar a Coronda lo hace superar el dolor. Pero es que es imposible si no. Para redondear el concepto, doctor Hugo Valderrama. Sí, un detalle, lo del agua debe ser, porque en esa época no existían los preparados con sales que hay ahora, y se daba solamente el solvente, se llama, no el soluto. Entonces, cuando vos ingresás líquido puro a tu cuerpo sin el soluto, sin las sales, hace un desbalance metabólico que en cantidad no llega, o sea, la hidratación no es solamente el líquido, sino lo que contiene el líquido, que son las marcas de ahora, que hay un montón de botellitas, ¿sí? Sí. Bueno, ese balance segura, hago una suposición de por qué puede ser que en esa época, claro, si vos ingerís exclusivamente agua sin minerales, a nivel de la transpiración, de las sales, ahora hay otras cosas. Claro, ahora compensás en el mismo líquido, compensás las dos cosas. Antes tenías, inclusive yo sé que antes lo preparaban en forma media casera. Sí, pero es un suero, digamos, preparado en forma casera que se puede ingerir, ¿sí? Pero era supervivencia lo nuestro. Claro, no existía. No existía eso tampoco. Claro, y si tomás mucho líquido, te empieza a producir un edema a nivel de músculos, inclusive si es una hiperhidratación a nivel cerebral. Gracias, doctor Valderrama. Hasta la próxima también,